Bueno, os decía que la idea que queríamos trasladaros en esta parte era un poco tratar de situar la situación que tenemos en nuestro país, la economía, la situación del mercado laboral, para, bueno, pues en función de esa situación que planteamos en la negociación colectiva del 2010. Yo creo que, por dar algunas pinceladas, en el documento que os hemos entregado es un documento que recoge, por un lado, parte de las conclusiones de las jornadas confederales, el análisis de la situación del contexto económico y del empleo, donde vamos a realizar nuestra acción sindical en el próximo año, y los objetivos tanto confederales como, más concretamente, los federales de nuestros tres sectores de cara al 2010. Por dar algunas pinceladas sobre el contexto económico, yo sé que todos las conocemos, pero yo creo que es bueno tener en cuenta algunos temas en los que vamos a verlos en las mesas negociadoras, van a influir en el resultado de la negociación y van a influir sobre todo en el proceso de la negociación, teniendo en cuenta que acabamos de terminar un año, el 2009, que, por lo que dicen todos los analistas, que bueno, de esto deben saber bastante, lo podemos calificar como el peor año de la recesión económica a nivel mundial y concretamente en nuestro país, ¿no? Un año en el que el resultado económico y el resultado en el empleo ha sido totalmente negativo para los trabajadores, para las trabajadoras y para la economía de las familias. El 2010, ¿qué previsión hay para el 2010? Como es previsión, bueno, pues acertarán o no acertarán. Hasta ahora ninguno ha acertado. Digo, en todo el proceso de información de la situación económica mundial y de la situación económica de nuestro país, los aciertos la verdad es que han sido los menos. En cualquier caso, como esto de la acción sindical requiere muchas dosis de optimismo, vamos a mirarlo en plan optimista, porque si no nos deprimimos y no hacemos nada. Y como lo que se trata es de hacer, pues lo miraremos en plan optimista. Y mirándolo en sentido optimista podemos esperar que el 2010 sea el año en el que empiece a notarse la recuperación económica, sea el año en el que empiece a crearse empleo, a recuperar empleo, a frenar, por lo menos, si no es crear, por lo menos frenar la pérdida de empleo que en nuestros sectores, en la economía en general, pero en nuestros sectores ha sido muy alarmante. ¿De dónde partimos? Pues partimos 2009 con un decrecimiento de la economía, por daros algunos datos, que está cerca del 4%, el 3,7%. El consumo ha caído, por los datos que tenemos, en un menos 5,9%, ha tenido un decrecimiento del menos 5,9%, que afecta evidentemente de manera importante a nuestros sectores, tanto a la hostelería como al comercio. Y en el reparto de la renta nacional, de las grandes cifras de la renta nacional, de lo que va a los asalariados y lo que va a las empresas o al excedente empresarial, ahí se produce una contradicción fruto de estas crisis también. A la renta de los trabajadores han bajado un 2,5% anual y el excedente empresarial ha crecido un 0,3%. Esa es la situación que ha producido o que está produciendo la crisis. Otra contradicción fruto de esta crisis también, la productividad. En los momentos de más bonanza económica o cuando había buenas perspectivas económicas, la productividad a nivel general, y nuestros sectores participaban de ese nivel general, estaba en torno al 1%. Ahora la productividad está cerca del 4%, el 3 y pico por ciento. Parece una contradicción, pero claro, es una contradicción fruto del modelo productivo que tenemos en nuestro país, que es muy intensivo en mano de obra y al haber reducido el empleo no ha aumentado la productividad porque ha habido más inversión en infraestructura, haya habido más inversión en investigación, no, ha aumentado la productividad porque se ha reducido el empleo. Es una cuestión matemática y no es un dato positivo, evidentemente. El aumento de la productividad es positivo, pero la causa por la que ha aumentado no es positiva porque ha aumentado por la pérdida de empleo que se ha producido. Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta en la negociación colectiva y que lo tenemos en cuenta siempre es la situación del índice de precios al consumo, del IPC. El IPC, lo que hemos visto es que ha pasado de momentos de auge económico, de estabilidad económica y momentos de bonanza que pues en agosto del año 2008, julio-agosto del 2008, rondaba el 5,3%.
en septiembre del 2009 llegó al menos 1%, si no recuerdo mal. Hoy, a día de hoy, al final del año 2009, aunque todavía no ha salido el índice oficial, digamos de manera oficial, pero sí ya han adelantado, el INE ha adelantado, el índice que le llama adelantado, me parece que le llama, ¿no, Lola? Que normalmente suele coincidir con el final, pocos se equivocan ahí, lo hace el propio Instituto Nacional de Estadística, hablan del 0,9%, con lo que previsiblemente el final del 2009 el IPC acabe en ese 0,9%, de lo que adelanta el INE a lo que queda al final, pocos años se ha movido en alguna décima, muy poquitos años se ha movido en alguna décima arriba o abajo. Eso en cuanto a algunas pautas de la situación económica. El mercado laboral, pues fruto de esa situación económica es la tasa de desempleo que tenemos, más allá del 17%, casi el 18% de desempleo, de paro en nuestro país, con más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras en desempleo. Una situación alarmante y preocupante que tenemos que abordar en la negociación colectiva, que la vamos a sufrir en la negociación colectiva, porque eso va a influir en el resultado de la negociación colectiva. Y sobre todo teniendo en cuenta la realidad del mercado laboral de nuestro país. El mercado laboral de nuestro país, en situación de bonanza económica y en situación de crisis, en cualquiera de las situaciones, tiene tres características que influyen de manera negativa en el proceso de ordenación de la negociación colectiva. Y es en tres aspectos: en el aspecto de género, en el aspecto de edad y en el tema de nacionalidad. En género, pues tenemos un mercado laboral, sobre todo en nuestros sectores, el sector de comercio, el sector de hostelería, altamente feminizado, con una diferencia una diferencia negativa hacia la mujer en el tratamiento del mercado laboral. Por tanto, en época de bonanza ya existía, ahora en época de crisis se acentúa esa situación. En el tema de la edad de nuestro entorno laboral, influye en nuestros sectores, sobre todo, son sectores feminizados, con muchos jóvenes en nuestros sectores, y sobre todo jóvenes que son los que más están sufriendo el desempleo, los que más están sufriendo el paro. La tasa de desempleo entre los jóvenes ronda el 39%, el 38 y pico por ciento, 38,6%, con lo que aquellas personas, trabajadores y trabajadoras de menos de 25 años están en desempleo. Por tanto, temas que tendremos que abordar no solo en la negociación colectiva, sino en el capítulo de diálogo social confederal, que tendrá que dar solución. Y en el tema de nacionalidad, nuestros sectores están pues bastante no influidos, sino con bastante presencia de migrantes, tanto en el comercio como en la hostelería, en el juego también, pero en menor medida. Pero en cualquier caso son trabajadores y trabajadoras no nacionales que son los que también están siendo más azotados por el desempleo y por el paro. La tasa de desempleo entre los no nacionales se sitúa cerca del 28%, el 27,5% para ser exacto. Y otro de los factores que también influyen en el mercado laboral es la temporalidad. Nuestros sectores tienen una alta tasa de temporalidad, o tenían una alta tasa de temporalidad, para ser más exactos. Con el Acuerdo de Mejora y Crecimiento del Empleo, el ANCE, la tasa de temporalidad, que estaba en el 34%, bajó al 31,6%. O sea, que fue un dato positivo. Eso ocurría entre el 2006, 2007 y 2008. En esos años ocurría. ¿Qué ha pasado en el 2009? Pues que se han perdido cerca de un millón de empleos temporales. En nuestros sectores los hemos notado de manera alarmante, porque han desaparecido prácticamente todos los temporales, no se han renovado los temporales. No es que se hayan transformado en indefinidos, no es que se hayan transformado en trabajadores fijos que ocupaban puestos de trabajo fijos, sino que han dejado de estar en el mercado laboral. Y en ese contexto, con estas pautas, tanto en la situación económica como el mercado laboral, es donde las jornadas confederales de negociación colectiva fijaron los criterios que nos deberían servir a nosotros pues de guía.